tanto, dice. Sí, ¿verdad? Como que hace falta otro mes. Ah, bueno. En fin. Otros dos. Sí, oye, me cae. Pero bueno, ni modo, pues aquí estamos, otra vez. No, no con pesar, no, para nada, con gusto, pero pues sí, siempre sintiendo así como de chin, me hacen falta más vacaciones para seguir trabajando otras cosas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, no se preocupen, con toda la actitud, con más trabajo y, y bueno, dando gracias de que estamos vivos, ¿no? Afortunadamente seguimos todavía aquí. No sé, aquellas personas que han salido, a la playa, al balneario, ahí al río, no sé, a algún lado, mucho cuidado con el COVID, seguimos vivos, afortunadamente. Y bueno, ya según Radio Pasillo, Radio Pasillo, pues ya pronto nos incorporaremos a las actividades, ¿no? Radio Pasillo. En fin, vamos a ver qué pasa. Radio Pasillo nunca es cierto. Radio Pasillo nunca dice la verdad, dice Feliciano. Pues, pues esperemos que no, Feliciano, esperemos que no. Miren, yo sí quiero regresar a la escuela, pero con el semáforo verde, la verdad. Hay cierto miedito, ¿no? Imagínense. Sobre todo por los mayores, ella en la casa. Pues como quiera que sea uno es joven, pues uno estamos casados, todavía no tenemos hijos, o bueno, al menos la mayoría, no sé si alguien tenga hijos, eh, y bueno, de cierta forma, pues somos jóvenes, fuertes, pero imagínense nuestros mayores, ¿no? Entonces, por eso todavía no quiero yo volver, hasta que esté en semáforo verde, pero en fin, a ver qué pasa. Eh, Vamos a continuar. ¿En qué nos quedamos, Marta Valdés? Temperatura de autoignición. Temperatura de autoignición. Hablábamos de la temperatura de flashpoint, Mariana, Sí, Marta. sí, también se habló primero de eso, del flashpoint y después la temperatura de autoignición y estábamos haciendo una tablita donde está la sustancia, Uh-huh, éter, papel, butano, acetileno, aceite vegetal y así. uh-huh. Ah, ok, ok. Mm, ujú, ujú, ujú. Sí, sí, sí. Ah, bueno, ok, ok. Para retomar, pues, desde ahí. Mm, mm, mm. A ver, espera un tantito. ¿Dónde está? A ver qué. Dice Feliciano, Radio Pasillo nunca dice la verdad. Pues sí, en parte sí. Tiene razón. Feliciano. Bueno, vamos a ver. Bien, voy a proyectar el pizarrón para ay, alguien toca la puerta. La puerta. La, habíamos comentado que la temperatura
pizarrón una escala, ¿no? En donde nos ubicábamos como las temperaturas o de flashpoint, obtención. Entonces, a ver. Ok, aquí está. Entonces, por favor, Velázquez, busca la temperatura de ebullición del éter. Sí, profe. Voy. Entonces, Velázquez le toca el éter. Feliciano, la temperatura de ebullición del benceno. Fernanda Valdés, ¿andas por ahí? Sí, profe. Bueno, Valdés, te toca la temperatura de ebullición del tolueno. Por favor. Ok. Temperatura de ebullición del tolueno. Y Mariana Moreno, ¿andas por ahí? Sí, Mariana Moreno. profe. Sí. Ah, Mariana Moreno, te toca la temperatura de ebullición del metanol. Sí. Por favor. Entonces, búscanlo por favor ahí en internet para colocar las temperaturas de ebullición de estos compuestos que hemos mencionado. ¿Ok? Éter, benceno, tolueno y metanol. Por favor. Bien, entonces, estas personas que hemos mencionado les toca temperatura de ebullición. Vamos con la temperatura del flash point. José Marcos, ¿andas por ahí? Sí, profe. A ver, José Marcos, por favor, busca la temperatura de flash point del éter etílico. Sí. Por favor. Flash point del éter etílico. Bien. Alejandro Ángeles Gutiérrez. A ver, Alejandro, por favor, el flash point del benceno. Búscalo, por favor. ¿Sí? Bueno. Y vamos a ver. Andrade Santana Daniel. ¿Qué hubo? ¿Andas en la calle o qué, Daniel? No, pero vivo al lado de una calle. Sale ahí la moto. Daniel, vas Sí, es a que. buscar. Dime. Ajá. No, decir que es que están haciendo carreritas y acá. Mm. ¿Está lloviendo allá por tu rancho o no? No, ya acabo de llover. Luego con el pavimento mojado, ¿no? Haciendo carreritas. La locura con esta gente. Bueno. ¿Entonces cuál me toca? Ajá. Te toca el flash point del tolueno. Va. Ajá. Flash point del tolueno. Y vamos a ver. Gerardo Briseño. Aquí estoy. A ver, Gerardo, te toca, por favor, el flash point del metanol. Ok. Por favor, búscalo, Briseño, para que me lo dictes y anotarlo aquí. A ver, entonces, Velázquez, ¿ya lo encontraste? ¿La temperatura de ebullición del éter? Ya, profesor. A ver, dígamela, por Es favor. de 34.6 ¿Ah? grados Celsius. Ok. Gracias, Velázquez. Muy bien. Ya, escuchando aquí la voz de Velázquez. Vamos con, habíamos dicho Feliciano, habíamos dicho Fernanda Valdés y Mariana Moreno, ¿no?
A ver, entonces, señoritas, ¿quién empieza? La del tolueno es de 110.6. 110.6. Muy bien, Fernanda. Ok, gracias. Pues, La del La del 21 es 80.1. 80.1. metanol, Ujú. ¿Sí? ¿Etanol? la del metanol es 64.7. 4.7. Ok. Bueno, muchas gracias, Feliciano, Valdés y Moreno. Aquí estamos. Bueno, entonces ahora vamos con los caballeros para el lado del Flashpoint. A ver, ¿quién empieza? Yo tengo. A ver, perdón. Escuché una voz ahí. ¿Quién dijo yo? A ver, primero. ¿Marcos? ¿Fuiste tú? Sí, Ah, Marcos, a ver, ¿cuál te tocó? el éter. A ver, dímelo. Menos 45 grados centígrados. Ok. 45. Perfecto. Ujú. Gracias, José Marcos. A ver, ¿quién sigue? Menos 11. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gutiérrez. Ok. Briseño. ¿Quién falta? Briseño y El del Andrade. metanol es 12. 12. Andrade. Espérame, ahí voy. Ajá. Al parecer son 4.44 Celsius. 144. ¿Así? Sí, bueno, me sale de 40 Fahrenheit y lo convertí. Ujú. Ok. Gracias, Andrade. Daniel Andrade. Entonces, señoritas, jóvenes, observamos aquí y se puede apreciar de manera contundente cómo el flashpoint es la temperatura más baja en la cual o a la cual aparecerá los primeros vapores y esos vapores serán capaces de al menos presentar una llama intermitente. O sea, eso ya es mucho decir. Imagínense temperaturas como las que actualmente estamos viviendo en la Ciudad de México y en el país, ¿no? Temperaturas de 28 grados Celsius en el centro de la República y temperaturas en el sureste de 35, ajá, 35, 40 grados Celsius. En el norte también 40, 42 grados Celsius. Imagínense, o sea, con mucha razón, nos sobra decir que esas temperaturas que tenemos en la actualidad, temperaturas ambientales, son capaces al menos de que estas sustancias de las cuales estamos hablando presenten flashpoint, al menos temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir esto entonces? Me dice Velázquez, ¿no? Con esa curiosidad de Velázquez y también Zavala preguntando. Uy, cayó el rayo. En un almacén, en una bodega, en una industria, ¿sí? En un transporte, hablando de si
están en una empresa transportista y ustedes son los encargados de la seguridad e higiene de la empresa, bueno, vigilar o tratar de controlar lo mejor posible las temperaturas. Claro, la temperatura ambiente va a ser un tanto complicado controlarla, pero si tiene un ligero enfriamiento, el almacén, aire acondicionado que permita disminuir la temperatura o tener el lugar a la sombra, el auto cuando se estacione que esté a la sombra para que no se eleve la temperatura internamente, bueno, en el interior del automóvil que transporta los solventes, los gases, y entonces se tenga, por lo tanto, una dilatación, como ya vimos hace tiempo, o bien la existencia de los vapores suficientes para que exista el flash point. Como una segunda temperatura de referencia, tenemos la temperatura de ebullición, aquí buscada por sus compañeros, compañeras, ¿sí? Y finalmente la temperatura de ignición, en la cual, si se siguiese calentando, pues tiene automáticamente está la presencia de una llama, aun cuando no haya cerillo. Vemos claramente estas temperaturas que son más altas que las dos anteriores, y bueno, para eso pues sí se requeriría un calentamiento directo o indirecto por una fuente por fuego, vamos a decirlo. No sé, pero estoy casi seguro de que directo al sol no vamos a alcanzar una temperatura de autoignición. En el caso del éter, más bien sufriría una vaporización. Entonces, o los solventes aquí investigados, benceno, tolueno y metanol. Y entonces va más relacionado esta temperatura a si hubiese un incendio y se tiene un calentamiento indirecto de estas sustancias. Algo así como lo que pasó en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde ya saben que hubo el fallecimiento de niños de un kinder. Y entonces, bueno, así rememoremos nada más ligeramente ese caso para verlo de autoinicio. Este kinder estaba en una bodega, curiosamente, no había instalaciones o no tenía instalaciones óptimas para que ese kinder operara. Ustedes cuando sean papás, Velázquez, Zamora, perdón, Zamora, Zavala, Zárate, Israel, Pamela, o sea, busquen un kinder, ustedes que ya tienen conocimiento, principios de seguridad de higiene, físico-química, busquen que el kinder donde van a estar sus nenes o sus hijos, pues cumplen las condiciones óptimas o un estándar de protección civil, ¿no? Rutas de evacuación, extintores, no sé, puertas, las cuales abran hacia afuera, ventanales que permitan, pues, no sé, el acceso, ¿no? También en un momento dado, por cualquier cosa. Es decir, que las instalaciones sean seguras para los niños y seguras para en general a la población. Entonces, busquen eso. Este kinder, en donde los papás dejaron a sus nenes, no cumplía con nada. Ni con salidas de emergencia, ni con extintores, ni con un patio, ni con ruta de evacuación, que ya dije, ¿no? Las salidas de emergencia también. Entonces, pues fue una cámara de gas, en donde desafortunadamente los niños fallecieron. Y bueno, ¿esto por qué lo tomo en cuenta? Porque al lado, en la bodega contigua al kinder ABC,
había una bodega que guardaba papeles. Aquellas personas que va a exponer sobre la guardería ABC lo dirá con más detalle. Yo nada más estoy tocando algunos puntos que me interesan en este momento. Empezó un incendio, no voy a decir por qué o cómo, de tal manera que ese calor y ese humo pasó al lado o hacia la bodega donde estaban los niños. ¿Sí? El humo, pues, fue una trampa, ¿no? Una trampa fue un humo tóxico, caliente y sin salidas de emergencia, imagínense. Ahora, también el hecho de que la temperatura aumentase y parte del techo fuera de lámina, entonces había una conducción de calor hacia ciertos elementos de la estructura, que tampoco ahorita voy a ser muy detallado para que aquella persona que va a exponer sobre la guardería ABC lo diga, ¿no? Había una lona, esa lona alcanza una temperatura dada, empieza la ignición y bueno, ahí también hay parte del fuego. Entonces, entre fuego y humo hubo pérdida de niños, pérdida de vida de niños. Entonces, vemos cómo estas temperaturas que calientan de un lado hacia otro pueden provocar entonces la presencia de vapor y por lo tanto la ignición, aun cuando no está la fuente de ignición directa, sino está, les repito, contiguo, ¿no? En una bodega contigua. Entonces, vemos que estas temperaturas de autoignición, al ser altas, requieren regularmente de la presencia de un calentamiento, ¿no? De la presencia de un fuego, de un incendio, de una estufa, de una hornilla que caliente la sustancia y con la cual comprobemos que existe la autoignición. Entonces, esto ya finalmente lo enmarco en el hecho de la importancia que tiene tanto el flashpoint o la temperatura de flashpoint como la temperatura de autoignición. ¿Ok? Una porque nos indica o nos previene la de flashpoint a una temperatura baja puede haber presencia del vapor suficiente para sustentar una llama intermitente o para que se presente una llama intermitente, y la otra que es una temperatura alta en donde nos indica la existencia indudablemente de la presencia de una llama. Ahí, aunque no es intermitente, es la presencia segura, ¿ok? Entonces, son dos extremos, al igual que los límites de inflamabilidad, tanto el inferior como el superior, que nos van a indicar esta situación. Entonces, por eso, en las hojas de seguridad, regularmente vienen estas temperaturas, regularmente. Ustedes también, como encargados de la seguridad e higiene de la industria, o distintas industrias en las que se encuentren, en las cuales participen, etcétera, sus hojas de seguridad también les pueden dar información valiosa y, bueno, con la cual les indicaría, ¿no? Cómo dirigirse. Ya ustedes ya saben leer la hoja de seguridad. Bueno, ahora, hasta aquí. ¿Dudas? ¿Dudas? Creo que no, profe. Parece que no, profe. Ok. Bueno, a ver. Un interrogante. Ajá, perfecto. Gracias. Una interrogante que se tiene en la ingeniería química regularmente es siempre la pregunta, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si tengo esto? ¿O qué pasa si tengo lo otro? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa lo otro? Entonces, esa pregunta existencial, ¿no? Que a muchos nos atormenta, ¿no? Entonces, requiere obviamente de estudio y por lo tanto de modelación. Se ha establecido una ecuación empírica que nos ayuda a determinar el flash point de distintas sustancias.
¿no? El flashpoint de distintas sustancias y lo voy a colocar acá, espera. Les voy a poner la pantalla. Bien. Tenemos una fórmula empírica o expresión empírica para calcular el flash point de una sustancia. El flash point de una sustancia. Esta temperatura, o perdón, esta fórmula que engloba, como vemos aquí en la parte inferior de la tabla, una serie de grupos químicos, ¿no? Hidrocarburos, alcoholes, aminas, ácidos, ésteres, sulfuros, bueno, éteres, ésteres, cetonas, halógenos, aldehídos, grupos que contienen fósforo, nitrógeno y reacciones de petróleo. Entonces, si alguien quiere trabajar con hidrocarburos, esta expresión nos ayuda. Si alguien quiere trabajar con ácidos y conocer su flash point, esta expresión nos ayuda. Si alguien quiere conocer algún compuesto que tenga aminas, esta expresión nos ayuda. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a trabajar con el metanol. De hecho, aquí aparece abajito del perrito, datos del metanol. En este caso, la temperatura de autoignición, la temperatura de flash point y la temperatura, perdón, ebullición y la temperatura del flash point, que es la de 12. Entonces, por favor, van a calcular la temperatura de flash point. ¿Sí? Van a calcular la temperatura de flash point. Para el metanol. Ahora, tenemos que visualizar, en este caso, que estamos trabajando con un alcohol. Entonces, ya incluso está ahí señalado, ¿no? Las constantes A, B y C que aparecen ahí en la tabla. TB, de acuerdo a la expresión, la TB es la temperatura de ebullición dada en Kelvin, ¿ok? La temperatura de flash point también dada en Kelvin y ya. Entonces, por favor, háganlo. Le voy a preguntar a uno por uno qué le salió en el cálculo, ¿vale? Adelante, señoritas, adelante, jóvenes, calculen la temperatura de flash point para el metanol usando esta expresión. Perdón, profe, ¿qué era el TB? Temperatura de ebullición. Ah, gracias. Sí. Dijo que del metanol. Metanol. Okay. Metanol. Y el valor de A va a ser 475, 375. No, acá está. El de A, aquí está. Vean, la tabla de abajo. ¿Dónde está el metanol? Ese es para el valor de A. El valor de A, Ajá. el valor de B y el valor de C. Sí. Ajá. Ok.
Ok, al primero que le voy a preguntar, Profe, a ver, disculpe, dime, ¿para Joshua. qué compuesto se iba a calcular TF? Es que fui al baño, perdón. Para el metanol, Joshua. Ah, gracias. ¿Metanol? Metanol. Ajá, pero los valores de A, B y C. Ah, ya vi. Ajá. Sí. Eso, abajito del perrito dice metanol, ¿no? Ahí dice metanol, abajito del perrito. Y esos valores del perrito los copié de la tabla que está abajo. ¿Sí? Acá. Está. Acá, ¿no? Metanol, 375 a 475, la temperatura de autoignición, la temperatura de ebullición de 64.7 y el flash point de 12. ¿Ok? De ahí estoy tomando esos valores y los estoy colocando en la parte superior por si les es necesario, ¿no? Y los puse aquí junto con el perrito, ¿no? Entonces, ahí lo estoy colocando. ¿Lo pueden subir un poco más para tomarle foto al perrito? Sí, claro. A ver, vamos a ver. Nos falta el perrito. Ahí está. Sí, gracias. No, de nada. De nada, de nada. Ok, el primero que le voy a preguntar es a Daniel Moreno, ¿no? Como debe ser. Déjeme acabo, profe. Órale, vas a ser el primero, ¿eh? Sí, Mariana Moreno. aquí andamos. Órale, no te pierdas. ¿Qué más? A ver, podría ser Cristian Manzanares, otra vez Briseño, o Palacios, Anthony, que no le he preguntado al Anthony. Ok, o Abraham Galicia, que también se está escondiendo por ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A Pablo Emilio. Bueno, entonces, por favor, ahí, a ver, permítame tantito, permítame.
¿Qué pasó? ¿Cuándo te quedó Moreno? Daniel Moreno. A mí me quedó. ¿Quiere el resultado en grados Kelvin o en grados Celsius? En grados Celsius. Me quedó menos 42.35 grados Celsius. Menos 42.35. Oh, está muy, muy extraño, ¿no? Ujú. Ajá. Sí, en Kelvin me dio 230.8. 230. A ver, ¿quién? A ver, vamos a ver. 230. A mí me dio 230.8, pero en grados Celsius. Más. Está muy, muy feo ese valor. También el de Daniel Moreno. A ver, Mariana Moreno, 230. Del metanol. ¿A poco? A Telles le dio 287. A mí en centígrados me dio de 14.06. En Sí, Celsius, también a perdón. mí. Ujú. Ujú. Sí, profe, el valor que puse ahí es en grados Kelvin. Grados Kelvin, sí. Ok, el valor de Telles tiene más cercanía, también el de, ¿quién dijo? Galicia, creo que dijo Galicia, ¿no? Chapina está muy extraño, Talavera, bien, a ver, vamos a ver, Fernanda Valdés, extraño, Fernanda, también Cabañas, Velázquez, Mora, muy bien, Velázquez Mora, Manzanares, extraño ese valor, Zavala, tú sí te fuiste, pero extremo. Telles, bueno, aquí Telles, ajá, a ver qué más está. Velázquez, ajá, ok. Lagunas, ajá, Lagunas bien, Galicia bien. Valdés, ok, bueno, el de Valdés también está decente, ese valor. Zárate, Zárate. Ok, bueno, Coronel, bien, Coronel. Aquí Zavala rectifica, muy bien. A ver, ¿quién está aquí? Andrade. Ok, Andrade. Mariana Guzmán. Ok. Rectifica Mariana Guzmán. Ah, no. Mariana Guzmán es la primera que creo que pone. Patricia Valdés. Jorge Bernal. Okay. Entonces tenemos valores, bueno, ya aquí hay una cierta tendencia, ¿no? Con lo que han puesto ustedes aquí en el chat, donde aparece el 287. Está bien, si es punto 18, punto 13, punto 6, punto 21. Tienen parte que ver con el uso del punto 15 o no, en los Kelvin. Tiene que ver con la precisión de su aparato calculador. Que usan en Excel, en la calculadora, en el celular. No sé dónde lo hayan hecho. También tiene que ver eso. Entonces, pero bueno, es una constante, el 287, que aparece aquí en sus resultados. Muy bien, señoritas, muy bien, jóvenes. Perfecto. Entonces, le voy a preguntar a Mariana Moreno. ¿Dónde estás, Mariana Moreno? Mande, profe. A ver, Mariana. ¿Cuál es el porcentaje de error que tenemos entre el valor teórico y el valor calculado?
Porcentaje de error entre Ajá. Ay, no sé. ¿Cómo lo calcularíamos, Moreno? Mariana Moreno. Es el experimental menos el teórico sobre el experimental por 100. Ah, órale. Feliciano. A ver si me sorprendiste, Feliciano. Adelante. A ver, Feliciano, ayúdale a Moreno para calcular el porcentaje de error. Por favor. De 14.65. ¿14.75 de error? Creo que sí. ¿Cómo que creo? Esa me salió. Ah, es que sí, creo que sí. Entonces, extraño ese valor que dice Feliciano. Ok, a ver, vamos a ver. A mí me dio de 68.42. ¿Por ciento? Sí. ¿A poco? Ujú. ¿Era cuál con cuál? Era el calculado o el experimental menos el teórico, creo que eso dijo Feliciano, ¿no? Entre el calculado o el experimental. Profe, pero sí, o sea, ¿qué no es es el valor calculado menos el teórico entre el teórico por 100? A ver, espérame. Es receta. Ah. El calculado menos el teórico entre el teórico. Ujú. A ver, estoy tomando como referencia. Ujú. ¿Cuál es el teórico, profe? El teórico es 12. ¿12? Ah, gracias. 12. Sí. El teórico es 12. Ok, estoy pensando lo que me está diciendo Velázquez. Entre el teórico. Ujú. Ok, ok. Bueno, está bien. Sí, sí, sí. O sea, estoy perfeccionando y estoy rectificando entonces lo que yo dije, ¿no? A ver, entonces es el calculado menos el teórico entre el teórico, ¿no? Por 100. Ujú. Ok, ok. Bueno, está bien, Velázquez, gracias. Y entonces, si lo hacemos como dice Velázquez, el porcentaje da efectivamente de 17 punto y tantos, ¿no? 17.16. Ese punto 16% de error o de diferencia entre uno y otro. Vemos que estamos, sí, bueno, por arriba del 10% de diferencia entre el valor teórico y el valor experimental, o el valor calculado, pero puede darnos una idea de de un valor, ¿no? Aproximado. Más o menos el 17%, y ya ustedes pueden determinar aproximadamente cuál sería el valor del flash point de la sustancia
que a ustedes les interesa. Como les comenté, esta es una ecuación empírica y nos ayuda a tener una idea sobre el flashpoint. Incluso si ustedes dijeran, ¿no? O sea, dicen, bueno, ok, no sé el teórico. No sé del teórico, no sé cuál sea, hay duda, no lo encuentran, o no lo tienen a la mano, lo hacen con esta expresión y obtendrían ya un valor aproximado. Dime, Antonio. Es que me salen diferentes porcentajes de error cuando uso los valores en grados Kelvin y cuando los hago en grados centígrados. No sé por qué. Vamos a ver lo que dice Anthony. Está curioso. Entonces, Anthony tiene una duda existencial. A ver, vamos a ver. Ok. Sí, da un valor muy distinto. Entonces tu pregunta, Anthony, es ¿cuál usar? O sea, ¿con qué valor calcular el error? ¿Esa es tu pregunta? Sí. Usa los grados Celsius. Trabaja con esos, con los grados Celsius. Okay. O sea, los dos en grados Celsius. Los dos, El teórico y el experimental. Sí, claro. Ok. Sí, los dos. En grados Celsius. ¿Por qué no en Kelvin? Me dice Velázquez. Bueno, los Kelvin es cuando estamos hablando de temperaturas absolutas. ¿Sí? Cuando hablamos o trabajamos con las leyes ideales, las leyes empíricas, cuando trabajamos con deltas H. Y entonces, en ese caso, el uso de las temperaturas absolutas es indiscutible, pero cuando trabajamos fuera de ese ámbito y colocamos esto del flashpoint, que no tiene que ver con gases, o sea, es decir, estamos hablando de un líquido, un metanol, que no es un gas, que no involucra un cálculo termodinámico, entonces es preferible usar los grados Celsius. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? Con lo que comentó Velázquez, con lo que obtuvo Araceli, con lo que obtuvo o lo que estaba comentando Anthony. ¿Dudas? Alfredo, ¿dudas? Creo que no, profe. Gracias. ¿Sí? Bueno. Está bien. Vamos entonces ahora a hablar de el denominado triángulo de fuego. ¿Sí? Hemos puesto aquí ya sobre la mesa situaciones en las cuales puede haber presencia de fuego, ya sea cuando hablamos de los límites de inflamabilidad o ya sea cuando hablamos de esto del flashpoint o de la temperatura de autoignición. Ya ahí estamos entrando en ámbitos donde ya hay fuego de por medio.
Entonces, vamos a hablar del denominado tetraedro del fuego y triángulo del fuego. ¿Ok? Voy a colocarlo en la pantalla para que lo tengan ustedes ahí en sus apuntes, jóvenes. ¿Ok, señoritas? Entonces, tanto el triángulo como el tetraedro difieren sobre todo en una cosa. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? A ver. Entonces lo voy a poner aquí abajo. A ver, espérame. Déjenme ordenar el apunte para que quede aquí. Y esto quede acá. Ahí está. Listo. Entonces, vamos a hablar del tetraedro y triángulo del fuego, por favor. ¿Ok? Entonces, por favor, anoten ese título a continuación. Voy. A ver, permítanme. Bueno, entonces tenemos el triángulo y el tetraedro del fuego. ¿Ok?
Tenemos dos tipos de combustión. Una combustión en donde hay presencia de llama y otra donde no hay presencia de brasa, ¿sí? Entonces voy a ponerle aquí. Voy a ser muy explícito. Con presencia de llama. Con presencia de llama. Con presencia de llama. Tenemos por otro lado con presencia de brasa. Brasa. Con presencia de brasa. Entonces, cuando hay presencia de llama, como puede ser en un incendio tradicional, en una fogata, en la estufa, en algún lugar donde exista fuego, o pues la presencia de esta parte visible, ¿sí? Conocida como llama, ahí va a estar gobernado o explicado el fenómeno por el denominado tetraedro del fuego. Por el tetraedro del fuego. Cuando no hay presencia de llama y únicamente hay brasa, el fenómeno va a ser explicado a través del tetraedro, perdón, del triángulo del fuego. El triángulo del fuego. Aquí. Entonces, incluso lo estoy poniendo de esta manera, ¿no? Aquí está el triángulo para el lado de la brasa y el tetraedro para el lado que está con llama, ¿sí? Ahora, ahorita vamos, o voy a hablar acerca de este diagrama sin considerar el tetraedro ni el triángulo. Hagamos de cuenta que no existen por el momento. Es más, hasta voy a borrarlo, o sea, de manera intencional. Voy a borrar para que no nos distraigamos o no dejemos influir nuestros pensamientos con ese triangulillo, ¿no? El triangulillo y el tetraedro que aparece a continuación. Ok, entonces lo estoy borrando. ¿No? Con el fin de que no nos estorbe, pues, a la hora de ver qué está pasando. Ahí está. ¿Sí? Así, de manera muy rápida lo hice. ¿Qué está sucediendo? Bueno, del lado donde aparece la llama, vemos en la parte inferior, ¿sí? Acá donde dice la S, la L y la G, que es el sólido, es el líquido y es el gas, ¿sí? El combustible en fase gaseosa, como puede ser el propano, el butano, el metano, ¿sí? El gas. El líquido, como puede ser, por ejemplo, el etanol, el metanol, el benceno, el tolueno, el éter, la gasolina, ¿sí? En líquido. Y en sólido, pues tendríamos nosotros a la madera, ¿no? De manera tradicional, la madera o la tela, ¿sí? El papel, ¿no? También ahí tenemos un sólido. Entonces, a eso se refiere la S, la L y la G. Bueno, vemos ahora a continuación, en la parte superior, voy a hacerlo un poco más enfocado, por arriba de la S y la G, y la L, perdón, aparece vapor. Aparece vapor. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto el sólido como el líquido tienen que vaporizarse, ¿sí? Tienen que vaporizarse para alcanzar una difusión de ese vapor. Y ese vapor, como lo hemos ya explicado y lo hemos visto en las prácticas, está por arriba, ¿no? Por arriba del combustible líquido. Entonces, ese vapor va
ya a tener la facilidad de mezclado con el oxígeno. Y el gas, pues no se diga, ¿no? Ya la propia naturaleza de ese estado trae como consecuencia, pues, el mezclado con el oxígeno. ¿Dónde aparece el oxígeno? Acá, en la parte inferior derecha. Está el oxígeno y vemos cómo la flecha que está aquí apuntando hacia la izquierda, apunta directamente hacia la difusión. Quiere decir, entonces, que el oxígeno va a mezclarse con el vapor proveniente de estos o con el gas proveniente propiamente del gas, ¿sí? O de las moléculas de gas, de tal manera que cuando se tenga esa difusión y la presencia de combustible con la presencia del oxígeno, vamos a tener una reignición continua. Acá dice reignición continua, ¿sí? Reignición continua y finalmente las reacciones en cadena no inhibidas, ¿no? La reignición continua nos va a dar como consecuencia reacciones en cadena no inhibidas. Reacciones en cadena no inhibidas. Bueno, entonces, eso es para el tetraedro del fuego. Y ahorita vamos a ver los elementos que lo integran. Nada más por último, cuando el fuego está, o la llama está presente en la fogata, en el incendio, incluso como consecuencia de una explosión, ese fuego va a traer como consecuencia que va a calentar proporcionando la energía de activación para que haya una reignición continua, va a calentar a los estados de agregación básicos, sólido líquido, para que se vaporicen y entonces exista este ciclo o este ciclado, ¿no? De calentamiento, vaporización, difusión, reignición, presencia de fuego. Y de nueva cuenta, ese calor va a provocar que se vaporice el combustible, se difunda, se mezcle con el oxígeno, haya una reignición, presencia de la llama, que eso significa reacciones en cadena no inhibidas, la llama va a calentar otra vez y así, ¿no? De tal manera que tenemos aquí un ciclo. ¿Sí? Siempre que haya fuego, va a haber presencia de algunos elementos importantes. Ahora, en el caso de la combustión con brasa o la presencia de brasa, vemos aquí, por ejemplo, el sólido, ¿sí? Aquí está en la parte inferior, dice sólido, y ese sólido, y lo vemos cuando está el carbón en rojo, y le soplamos y se pone rojo el carbón, que para que exista la brasa en ese tipo de estructura sólida, tiene que haber presencia de oxígeno, y es lo que digo, ¿no? Cuando soplamos al sólido, estamos incorporando oxígeno ahí. Y entonces ese oxígeno va a participar en la combustión del sólido de tal manera que la flecha, o bueno, acá el fin último es la presencia de ese sólido con la denominada brasa. ¿Sí? La denominada brasa. La brasa o el calor proveniente de esa combustión va entonces a calentar a través de radiación, o sí, sobre todo radiación, al sólido lo va a ir descomponiendo, lo va a ir rompiendo, se va a tener que combinar con el comburente y se cierra el ciclo ahora para el caso de la brasa. Bien, una vez entendido estas letras o estos letreritos que aparecen aquí, ya voy a colocar el triángulo y el tetraedro respectivamente. ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Ya están aquí los dos, tanto el tetraedro como el triángulo. Vamos con el tetraedro. Vean, esto que tiene que ver con la retroalimentación de la radiación o de radiación hace referencia al calor. ¿Sí? Hace referencia al calor. Entonces, por eso lo estoy colocando aquí de manera intencional, el calor con la parte de radiación. Es decir, este vértice del tetraedro. Bueno, ahora, del lado del
donde aparece el comburente, es decir, este oxígeno, estoy colocando el otro vértice, ¿sí? Este que dice comburente haciendo referencia al oxígeno. Entonces, ese es el otro vértice del tetraedro. Por otro lado, otro vértice importante o fundamental en el caso del tetraedro es el combustible. Por eso estoy colocando como hacia atrás de la figura, en el vértice que está a espaldas del tetraedro, ¿sí? Como fondo al combustible pegado con la difusión, ¿sí? Porque ahí entonces ya tendremos el gas o las moléculas de gas o bien las moléculas del sólido y del líquido vaporizadas. Entonces, por eso estoy colocando ahí de manera explícita o haciendo referencia al combustible junto con la difusión, ¿sí? Estoy poniendo ahí la mezcla, a eso me refiero, ¿sí? De los vapores. Bueno, y finalmente, en la parte superior, tenemos las denominadas reacciones en cadena no inhibidas. Reacciones en cadena no inhibidas. Cuando hablamos de reacciones en cadenas no inhibidas, ¿qué se nos viene a la mente, Pineda? ¿Dónde está Pineda? Ah, profe, me avisó que tuvo una emergencia con su perrito porque lo habían operado de la patita y que se quitó la venda y que se abrió la herida y que está en el veterinario. Y me dijo que le avisara. Bueno. Si me fijo quién viene y quién no viene. Bueno, está bien. Ahí le pasan los apuntes, Telles. Por favor. Sí, profe. Entonces, tenemos aquí la presencia de los denominados radicales libres. ¿Sí? Radicales libres que tienen una participación importante en estas denominadas reacciones en cadena no inhibidas. Repito, las reacciones en cadena no inhibidas tienen como actores primordiales o principales, no secundarios, sino principales, a los radicales libres. Entonces, aquí está apareciendo los radicales libres. Bueno, ahora, eso es cuanto al tetraedro. Vemos que entonces esos cuatro vértices del tetraedro son relevantes para que exista la llama, para que exista el fuego. Si no hay uno de ellos, entonces no tendríamos la visualización de la llama, ¿ok? En nuestro fenómeno que estamos estudiando. Entonces, jóvenes, señoritas, tendríamos aquí, si quitamos, por ejemplo, el combustible del tetraedro, pues se acaba el fuego y ya, se controla. O si no hay comburente, es decir, no hay oxígeno, pues se acaba, obviamente, la combustión y por lo tanto se para el fuego. O por ejemplo, ¿no? Si tuviésemos ahí un incendio, está presente la llama y tratamos de enfriar o la enfriamos de alguna manera a través de agregar agua, entonces quitamos este elemento del tetraedro y ya no hay llama, ¿ok? Entonces, esa va a ser una de las funciones de los extintores. Quitar uno de los elementos que integran al tetraedro, ¿ok? Bueno, vamos con el triángulo del fuego. El triángulo del fuego es un poco más sencillo, con la diferencia de que hay presencia de comburente, incluso aquí lo puse de manera pues muy junta, para ver que este mismo comburente es el que finalmente está suministrándose a esta combustión. Tenemos el combustible,
proveniente del carbono, sobre todo, o sí, compuestos carbonáceos, carboníferos, ¿ok? Y finalmente el calor. ¿Okay? El calor es primordial para que exista la presencia de la brasa. Cuando no hay presencia de llama, como su nombre lo dice, es decir, hay solamente brasa, entonces no hay existencia de reacciones en cadena no inhibidas. Entonces, ahí está la diferencia, tanto en el tetraedro, o bueno, entre ellos dos, entre el tetraedro y el triángulo. ¿Ok? Ahí está la diferencia, señoritas jóvenes, entre estos dos, estas dos figuras que explican la presencia de fuego o la presencia de llama. ¿Ok? Me pregunta la señorita Ortiz, ¿no? Me dice Ortiz, profesor, pero entonces quiere decir que tan solo con tener, Nicole Ortiz, ¿no? Me dice, tan solo con tener la presencia del fuego, ¿quiere decir entonces que ya hay reacciones en cadena no inhibidas? Sí, efectivamente, Ortiz. Nosotros hemos visto últimamente en las noticias el incendio de una parte del bosque del Teposteco, de Chiapas, en Nuevo León, en Chihuahua, distintos incendios forestales e incluso de bodegas, de llantas, de gas, etcétera, a lo largo, en estos días recientes. Y entonces la presencia de una llama, eso que tú ves ahí en la televisión, en el internet, no es otra cosa más que la existencia de esas reacciones en cadena no inhibidas. ¿Ok? Entonces, si tú ves fuego, ya es un hecho de que existe ese elemento. ¿Ok? Cuando ves únicamente brasa, entonces no hay presencia de esas reacciones en cadena. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? Profe, ¿le puede bajar un poco para ver Sí, el claro. ángulo de Ajá, la, sí. con presencia de brasa? Ya. Sí, claro. Profe, Gracias. sí me quedé con una duda. ¿Las reacciones en cadena no inhibidas se dan por los radicales libres? Así es. Así es, Rafael. Vamos a hablar. Yo sé que ya vieron esto en cinética química. Ya ustedes lo vieron ahí en Fisicoquímica 2, pero aquí vamos a retomar un poco de eso, ¿no? Ok, ¿qué otra duda hay por ahí? ¿Otra duda? Señoritas, jóvenes. No, ninguna, profe. No, profe. Creo que no, profe. Bueno. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Aquí nos estamos viendo en la próxima sesión. Vayan con cuidado